Bienvenidos a Con Propósito Podcast. Y bueno, antes de empezar quiero decirte que si quieres un reseteo de mentalidad total como complemento de los episodios del podcast, te puedes pasar por mi perfil de Instagram, le das el link en la bio y te puedes descargar una guía de trabajo completa de 7 días totalmente gratis para que puedas empezar ese reseteo de mentalidad. Espero te guste y nada, nos vamos al podcast. Bienvenidos a Con Propósito Podcast. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, como es usual ya, este es el episodio número 14. Hoy es día viernes. Espero la pasen súper bien, tengan un muy buen fin de semana o que hayan tenido una excelente semana de trabajo o lo que sea que ustedes hagan. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro lo han escuchado en muchos sitios, pero creo que no. Me gustaría hablar de esto porque es algo que yo he hecho, que a mí me ha pasado, que lo he trabajado y que tengo algo de experiencia en esto, ¿no? Y es la manifestación. Entonces, como vamos a hablar de manifestación, quiero mostrárselos desde una experiencia personal, porque yo sé que de esto hablan en todos lados, yo sé que todo el mundo es guía de manifestar, yo sé que todo el mundo tiene las claves para manifestar, los tips, los recursos, las herramientas, llámalo como tú quieras. Esto es un tema que tratan ahora últimamente, es la manera en cómo las personas han cambiado un poco la religión, diría yo, por este tipo de espiritualidad, no de fe. Podríamos decir lo que es así. Voy a subirle un poco de volumen al micrófono. Creo que ahora sí me escucho mejor. Ahora, ¿por qué decidí hacer esto? Porque bueno, lo experimenté luego de investigarlo, leerlo, ver vídeos, hablar con personas que de repente saben un poco más que yo. Bueno, no como que saben, sí saben muchísimo más que yo. Y entendí que la manifestación es totalmente posible. Pero, ¿cuál es el truco? El truco es que tienes que creer en lo que estás pidiendo. Y es esta misma razón lo que me llevó a mí a decidir y a tomar acción y finalmente crear este espacio, ¿no? Lo que es Con Propósito Podcast para todas las personas que están buscando cambio. Entonces, necesito que entiendan cuál es la clave. Tienes que creer qué es lo que estás pidiendo. Todo lo que quieras se va a cumplir. Desde el momento en que decides que lo que quieres es tuyo, que lo deseas y te pones realmente en la acción de atraerlo, todo va a pasar. Y para hacerlo un poco más explícito, de hecho es la razón por la que decidí hablar sobre esto, es que yo tengo una historia, una experiencia personal y esto sí no lo saqué de un libro, esto lo viví yo personalmente en varias ocasiones y por eso creo que es importante que prestes un poquito de atención, ¿no? Si de verdad estás interesado en lo que es el tema. Ahora, antes de irme a la historia, quiero explicar lo que es creer realmente, porque tú puedes creer muchas cosas y esto no es como creer en un Dios o creer en una religión. Desde mi perspectiva, porque fue lo que me pasó a mí y fue reciente, y no sé si les ha pasado que ustedes también han estado un poco más presentes de lo normal y te das cuenta de cuándo las cosas van a pasar y de la manera en que pasan resulta ser la manera en que tú querías que fuera. Y también va acompañado de una sensación física. No sabría decirte de repente cómo va a ser la tuya, pero la mía era como un nudo en el pecho. Un nudito entre los pulmones, para ser específico, al ladito del corazón. De repente ahí mismo, ¿no? Pero era como un nudito, una sensación de yo sé qué va a pasar. Y otra vez, donde creas las cosas además con el corazón y tengas de repente una sensación que, como la que te acabo de describir, tienes que saber o tienes que estar 100% seguro de que eso es lo que va a pasar. Ahora, creer.
según la RAE, es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. O sea, saber algo sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Así definen creer en la Real Academia Española. Y otra vez, desde hace mucho tiempo se habla de la ley de atracción y más recientemente puedes literalmente encontrar miles y miles de podcasts, libros, charlas, mentores para hablar sobre la ley de atracción. Pero entonces, ¿por qué seguir tocando el tema? Y esa fue la pregunta que me trajo a hablar sobre el episodio. Bueno, lo que yo traigo es una explicación o plantearlo de una manera sencilla y fácil para que cuando escuches el episodio, si tienes alguna duda o la idea es despejar dudas para que cuando termines de escuchar el episodio sepas cómo la ley de atracción funciona, ¿no? Entonces, una creencia está definido como es pseudocientífica, así está definido. Y hago un pequeño paréntesis antes de seguir en el tema para explicar lo que es una pseudociencia. Y una pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica, también le dicen pseudoterapia o falso tratamiento, que es presentado como científica y fáctica, pero que es incompatible con el método científico porque no hay una manera de probarlo metodológicamente. Entonces, otra vez, la ley de atracción es una creencia pseudocientífica de que la mente, a través de los pensamientos conscientes e inconscientes, puede influir en la vida de las personas, teniendo como base la cantidad de energía que le pongamos a eso que queremos manifestar. Y asimismo, esa cantidad de energía que invertimos va a ser devuelta en la misma cantidad o mayor. Entonces, lo que me trajo a esto, un poco de mi historia. Mi esposa Luisa y yo, hace poco más de un año, de hecho, sí, poco más de un año, empezamos a trabajar en una firma de bienes raíces, aquí en Panamá, en el área donde yo vivo. Nosotros siempre hemos sido de trabajar como administradores de propiedad. Bueno, más mi esposa que yo. Yo siempre tuve otros trabajos, pero esto siempre ha sido lo que a ella le ha gustado. Entonces, empezamos desde abajo en esta compañía. Entre los dos, de hecho yo tenía como 3 propiedades, yo administraba propiedades 3, ella tenía como 5 más, teníamos como 8. Y entonces, un día, yo tenía un socio, mi esposa trabajaba de forma más independiente en esta compañía. Mi socio y yo discrepamos en la cantidad de propiedades que queríamos tener. Él no quería tener más de 15 propiedades, no quería estar a cargo de más de 15 propiedades, y yo tenía un número mucho más grande en la cabeza, que era 50. Yo quería estar a cargo de 50 propiedades. Y entonces ya se darán cuenta de la diferencia entre ambas partes. Él quería pocas y yo quería casi 3 veces más. Y no solo representaba más trabajo, sino también la posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos los relacionados en esta compañía, porque todos ganan, todo se reparte, todos ganan. Entonces, esto fue en marzo del año pasado. En junio, julio más o menos, ya tenía las 50 propiedades, de hecho. O sea, fue como que todos se dieron cuenta, yo lo dije en voz alta en la oficina, yo dije qué era lo que quería, y en un par de meses se acumularon todas estas propiedades, después de un par de oportunidades que me dieron que no podía decir que no, y sin darme cuenta había alcanzado el número. Fue un par de días después de que hice la matemática de la cantidad de propiedades que tenía con un grupo y con el otro grupo, había alcanzado el número que tenía en mente. Entonces, porque solté un poco el hilo, acumular esta cantidad de propiedades significaba que las ganancias las tenía que compartir con otras 2 personas. Y la historia de las propiedades acabó un poco más rápido de lo que creen. Y sinceramente se los puedo contar en otro episodio porque es un poco más largo. Hay otros temas que me gustaría tocar cuando hable de esto.
además de la manifestación. Entonces, yo pensé, para volver a las propiedades, yo pensé tanto en esas propiedades que tenía, lo dije en voz alta, lo quería y lo trabajé sobre todo, que al final terminé trabajando con esa cantidad de propiedades que quería. Y no solo la cantidad de propiedades, sino también la paga mensual que me propuse. Entonces, yo pasé de hacer más o menos 700, sí, 600, 700 dólares al mes, casi 800 dólares al mes, a casi 5.000 dólares al mes, en promedio. Todo esto con el servicio que yo prestaba y las comisiones que me ganaba. Entonces, para ponértelo en perspectiva, un panameño, yo vivo en Panamá, un panameño de clase media más o menos, por poner clases, genera mensualmente en promedio 700 a 900 dólares al mes. Entonces, yo les explico esto porque yo ganaba justo 900 dólares al mes y yo nunca había pasado un trabajo que pagara más de 900 dólares al mes. Y lo otro que me llevó, que yo sé que funcionó para manifestar, además de la cantidad de propiedades que quería, el salario que quería, y esto es parte de esta misma compañía, por casualidad, un día de pago me tropecé con la hoja de transferencias de uno de los miembros más antiguos de la firma. No fue como que lo saqué de una gaveta y me puse a ver cuánto le pagaban. No quiero que pienses que abusé, pero fue como que la secretaria dejó los papeles en la mesa justo donde yo estaba sentado y bueno, fue imposible no echar un vistazo, ¿no? Yo creo que era imposible, ¿no? En ese momento para mí no darle un vistazo, no echarle el ojo a ver cuánto era. Esta persona generaba en promedio 5.000 dólares mensuales. Y ese mismo día me dije a mí mismo que no iba a descansar hasta lograr esa cantidad de dinero mensual. Entonces, la pregunta de ese día fue, ¿cómo hago para llegar a esa cantidad? Porque no es como que te levantas un día y ¡boom! El dinero está en el banco. O sea, no pasa así. Literalmente, al querer la cantidad exacta de dinero, el cómo llegó después. Porque sabiendo cuánto dinero quería y sabiendo con cuántas propiedades quería trabajar, me llevaron al sueldo que quería ganar. Entonces, ¿cuál es el truco de todo esto? Me concentré en la meta todos los días hasta que lo logré. Literalmente manifesté lo que quería. Ahí está. Ese es el truco. Tienes que creer en lo que quieres. Tienes que saber específicamente qué es lo que quieres. Y los cómo vienen después. El plan viene después. Pero cuando sabes qué es lo que quieres específicamente, cómo lo quieres, de qué manera lo quieres, llega. Entonces, a mí me gusta aplicar para seguir desarrollando el tema, ¿no? Para no dejarte la idea así como que, bueno, qué cool, Carlos lo logró y yo qué, para seguir desarrollando el tema. Esto lo leí en un buen libro sobre bienes raíces que se llama Ninja Selling. El autor se llama Larry Kendall. Y él habla de un método parecido a la manifestación. ¿Ok? Y esto es un tema que trata en la neurolingüística, de que después que empecé a entrar en el tema del desarrollo personal, la neurolingüística, yo estoy estudiando neurolingüística, el coaching y todo esto, un mentor también me lo explicó, que en lo que te concentras se expande. Entonces, esto lo saqué del libro, lo escuché también de mi profesor de neurolingüística y mi buen amigo y mentor, que de hecho lo veo mañana, él no sabe que es mi mentor, para que sepas, porque así puedes tener mentores. Él me lo explicó de esta manera: what you focus on grow, que se traduce en lo que te concentras crece. Entonces, ¿qué hay que hacer para que la ley de atracción o manifestación funcione? Pues aplicar esto que te acabo de mencionar. En lo que te concentras se expande. Y mientras más te concentras y aplicas la energía a lo que deseas,
Recuerda que el deseo es una palabra poderosa y de esto vamos a hablar más adelante. Eso en lo que te concentras, eso en lo que crees, eso en lo que quieres, es lo que va a terminar por pasar tarde o temprano. Entonces, no te cuento esto para que pienses que puedes pasar de $5,000 y les va a llegar un cheque todos los meses a su cuenta, porque la ley de atracción sigue reglas. Pero puedes creer y crear las reglas para manifestación que tú quieras. Y me gusta pensar que esta es una de ellas. O sea, que puedes aplicar y crear las reglas que tú prefieras. Y esto también aplica para el trading. Esto lo saqué de una metodología de trading que se llama el método Wyckoff, que es sobre la ley de causa y efecto. Esto es una ley universal aplicada también en el trading, en este método. Entonces, les desarrollo esto un poco primero para no perdernos, ¿ok? No puedes pasar de algo, no puede pasar algo de la nada. Si eso que quieres, lo que quieras manifestar no va a suceder porque sí, tiene que haber un cambio energético y un cambio personal, para que eso que tú tanto quieres, para eso que quieres que suceda, para eso que quieres conseguir, ese efecto que deseas, ocurra. En pocas palabras, tienes que ponerte manos a la obra y descifrar cómo conseguir eso que tanto quieres. Esto te lo expliqué en el episodio de cómo escribir las metas y en el reto de reseteo de mentalidad de 7 días. Cuando sabes qué quieres de forma específica, el cómo viene después. Entonces, sabiendo qué quieres, vas a descubrir cómo lo vas a lograr. Entonces, por lo menos, si trabajas en ventas y quieres aumentar las comisiones mensuales, eso no va a pasar porque lo pensaste y ya. Si tienes que hacer 100 llamadas al mes para llegar a esa meta que tanto quieres, pues el camino que tienes que seguir para conseguir el aumento de pago de comisiones es hacer las 100 llamadas al mes. Entonces, yo puedo pasar todo el día dándote ejemplos, pero creo que entiendes la idea. Hay que ponerse manos a la obra para alcanzar eso que queremos. Poniéndonos un poco cliché, si eres 1% mejor todos los días en un año, serás 365% mejor al finalizar el año y alcanzar esas metas y así manifestar esa vida que quieres. Tienes que darte cuenta que no es tan difícil cuando tienes claro qué es lo que quieres, y el cómo lo puedes hacer va a llegar después, pero también va a depender de ti. Pero tienes que tener esas dos cosas claras. Entonces, cuando ya sabes qué quieres y cómo lo puedes conseguir, estás a un solo paso de la vida que estás buscando. Entonces, para cerrar, porque puedo seguir hablando y hablando y hablando, pero hay bastante tela para cortar sobre este tema, y otra vez, aunque yo estoy seguro que puedes conseguir información sobre esto en muchas páginas de internet, en muchos gurús, Instagram, TikTok, tú nómbralo. La idea es que la información que te comparto te sirva, que la puedas digerir, y más adelante seguimos hablando de técnicas, de cómo hacer para que esto, la ley de atracción funcione, cómo hacer que las metas que escribas y los objetivos que te propongas los traigas al plano físico, que es aquí donde tú vives, los saques de tu mente y los pongas en tu cuenta de banco, los pongas en tu estilo de vida, lo pongas en tu closet, lo pongas en tu garaje, lo pongas en tu gabinete de la comida, lo pongas en la casa donde vives. Solamente quiero que sepas que tienes que creer, ¿no? Tienes que creer en eso que quieres y tienes que creer en ti, y estoy seguro que te vas a dar cuenta eventualmente que así es como lo vas a lograr. Entonces, si esta información te ayudó, espero puedas compartirla con alguien que de repente tú creas que la necesita, con alguien que tú creas que la pueda ayudar. La idea es impactar la mayor cantidad de personas posibles, una por una. Entonces estoy súper feliz porque ya casi llego a las 100 descargas. No, yo ya pasé las 100 descargas mensuales. El podcast ya tiene un poco más de un mes andando y publicado. 14 episodios, este es el episodio número 14. Y para dejarte como siempre te dejo, espero que hagas
cada momento de tu día es el mejor momento. Así que muchísimas gracias.